Mi familia no fue a mi boda por consolar a mi hermana. Ahora conté la verdad. Y la boda de mi hermana pasó de 200 invitados a solo 50. Mis padres están furiosos, pero yo finalmente dejé de ser invisible. Tengo 28 años, estoy casada, trabajo en una oficina haciendo básicamente papeleo administrativo, y honestamente necesito contar esta historia porque llevo toda mi vida cargando con esto, y finalmente explotó de una manera que ni yo misma esperaba. La cosa es que mis padres nunca fueron a mi boda, y cuando la gente me pregunta por qué, ya no tengo ganas de inventar excusas o protegerlos, así que les cuento la verdad, y resulta que esa verdad ha causado un terremoto familiar que tiene a mis padres furiosos conmigo. Pero para que entiendas por qué esto es tan grave, tengo que retroceder bastante, porque esta historia no empezó con mi boda, empezó básicamente desde que nací. Mira, yo siempre fui la hija invisible. No es que mis padres fueran abusivos o algo así, o sea, me daban de comer, tenía ropa, iba a la escuela, todas esas cosas básicas estaban cubiertas. Pero emocionalmente digamos que nunca estuve en su radar de la misma manera que mi hermana menor Emily. Emily tiene 26 años ahora, es 2 años menor que yo, y desde que éramos niñas fue obvio para todos, incluyéndome a mí, que ella era la favorita. Y no es solo porque yo sea paranoica o insegura, aunque mis padres ahora dicen eso, sino porque era completamente evidente para cualquiera que nos viera interactuar como familia. Emily es, ya sabes, convencionalmente atractiva, tipo esas chicas que ves en Instagram y piensas, wow, le gana a la genética. Yo soy, bueno, normal. No soy fea, pero tampoco soy el tipo de persona que llama la atención cuando entra a una habitación. Tengo el pelo castaño medio aguado, soy bajita, un poco rellenita siempre he sido, y simplemente soy del montón. Emily, en cambio, es alta, flaca naturalmente. Tiene ese pelo rubio que brilla con el sol, ojos azules, toda la cosa. Y no es solo el físico. Ella también siempre fue más extrovertida, más segura de sí misma, mejor en los deportes, mejor en hacer amigos. Básicamente era la hija perfecta que mis padres siempre quisieron. Cuando éramos niñas, tipo 8 y 6 años, recuerdo que mis padres iban a todos los partidos de fútbol de Emily, pero se perdían mis recitales de piano. Yo tocaba el piano. No era buenísima, pero me esforzaba. Practicaba todos los días. Y cuando había recitales siempre había alguna excusa de por qué no podían ir. Que tenían trabajo, que Emily tenía algo importante ese día, que se les olvidó, lo que sea. Pero los partidos de Emily eran sagrados. Nunca se perdían uno. En Navidad, los regalos de Emily siempre eran más caros y más pensados. Ella pedía una bicicleta nueva y la conseguía. Yo pedía libros y me daban tipo 2 o 3 libros usados. No es que me importaran los regalos materiales tanto, pero era el símbolo, ¿me explico? Era el mensaje constante de que ella importaba más. En la escuela secundaria las cosas empeoraron porque Emily empezó a ser más cruel conmigo directamente. Antes era solo que mis padres la preferían, pero ella no era necesariamente mala conmigo. Pero en la adolescencia, ya sabes cómo son los adolescentes, ella empezó a burlarse de mí frente a sus amigas, a decirme que era gorda, que era aburrida, que ningún chico me iba a querer. Y cuando yo me quejaba con mis padres, ellos básicamente me decían que estaba exagerando, que las hermanas se pelean, que no fuera tan sensible. Nunca, ni una sola vez, la regañaron por tratarme mal. Pero si yo le respondía o me defendía, entonces sí me castigaban a mí por ser grosera con mi hermana menor. Era una locura, literalmente no podía ganar. Emily fue a la universidad, una privada y cara porque supuestamente era muy inteligente y tenía mucho potencial, y mis padres pagaron todo. Yo fui a una universidad pública cercana y tuve que sacar préstamos estudiantiles porque me dijeron que no había suficiente dinero para las dos, lo cual era mentira obvia porque pagaron cada centavo de la educación de Emily, sus libros, su apartamento cerca del campus, todo. Yo viví en casa y trabajaba medio tiempo para pagar mis cosas. Después de graduarme conseguí mi trabajo de oficina, nada glamoroso pero paga las cuentas. Emily se fue a trabajar a una empresa de marketing o algo así, y según mis padres es súper exitosa y gana un montón de dinero, aunque honestamente no sé si es verdad, o si solo es lo que ella les dice. Conocí a Kevin, mi ahora esposo, hace como 5 años. Él es técnico de computadoras, es súper tranquilo, amable, me trata como si yo importara, ¿sabes? Como si mis opiniones y mis sentimientos fueran válidos. Salimos por 4 años antes de comprometernos, y cuando nos comprometimos hicimos una fiesta de compromiso pequeña, nada exagerado, solo familia cercana, y algunos amigos. Mis padres fueron, pero estuvieron raros toda la noche, tipo distantes, sin emoción real. Kevin lo notó, y después me preguntó si todo estaba bien con ellos.
Y yo solo le dije que así eran siempre conmigo, que no era personal. Pero resulta que sí era personal, porque Kevin me confesó meses después, ya cuando estábamos planeando la boda, que esa noche había ido al baño y había visto a mis padres consolando a Emily que estaba llorando en una esquina. Y cuando preguntó si estaba bien, mis padres le dijeron que Emily estaba molesta porque yo me iba a casar antes que ella, y que eso no era justo porque Emily siempre había sido la que debería casarse primero por ser más bonita y exitosa. Kevin me lo contó, y yo me quedé helada. O sea, yo ya sabía que me preferían a ella, pero escuchar eso tan directamente fue como un puñetazo en el estómago. Total que seguimos adelante con los planes de boda. No teníamos mucho dinero, entonces hicimos algo pequeño, como 50 personas, en un jardín bonito que rentamos. Mandamos las invitaciones con 3 meses de anticipación, muy claras, con toda la información. A mis padres les di su invitación en persona cuando fui a visitarlos. La puse literalmente en sus manos. A Emily se la mandé. Por correo porque ya casi no hablábamos para ese punto, pero usé correo certificado, entonces sé que la recibió. Pasaron las semanas, pedimos confirmación de asistencia, y ni mis padres ni Emily respondieron. Les escribí mensajes, les llamé, nada. Finalmente, como 2 semanas antes de la boda, mi mamá me contestó un mensaje diciendo que probablemente irían, pero no estaban seguros. Probablemente, a la boda de su hija. Pero bueno, yo ya estaba tan acostumbrada a sus desaires que solo seguía adelante. Llegó el día de la boda, y adivina qué, no aparecieron. Ninguno de los tres. Yo me pasé toda la mañana checando mi teléfono, esperando algún mensaje de que venían en camino, o que había tráfico, o lo que sea, pero nada. Kevin estaba furioso. Mis suegros estaban confundidos y molestos. Mis amigas me decían que los olvidara y disfrutara mi día. Y en serio traté, de no dejar que arruinaran mi boda. Y en su mayoría lo logré. Fue un día bonito. Me casé con el amor de mi vida. Bailamos, comimos pastel, todo eso. Pero había este hueco enorme en mi corazón todo el tiempo. Esta vocecita en mi cabeza diciéndome que ni siquiera tu propia familia te quiere lo suficiente como para venir a tu boda. Al día siguiente, ya más calmada pero todavía dolida, les llamé. Mi mamá contestó, y yo le pregunté directamente, ¿por qué no vinieron a mi boda? Y ella, con toda la tranquilidad del mundo, me dijo que nunca recibieron una invitación, que cómo esperaba que fueran, si nunca les avisé. Y me quedé en shock. Le dije, mamá, te di la invitación en persona, hace 3 meses, la pusiste en tu bolsa mientras yo estaba ahí. Y ella insistió en que no, que yo debía estar confundida, que tal vez se me olvidó dársela y por eso no fueron. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Entonces colgué y revisé todo. Hablé con la imprenta donde hicimos las invitaciones y me confirmaron cuántas hicimos y a quiénes las mandamos. Busqué el recibo del correo, certificado de la invitación de Emily, y ahí estaba, con su firma de recibido. Llamé a mi tía, la hermana de mi mamá, y le pregunté si había recibido su invitación, y me dijo que sí, que era preciosa. Entonces no era que yo estaba loca, o que el correo las había perdido, era que mis padres estaban mintiéndome descaradamente. Volví a llamarlos y les confronté con toda la evidencia, y básicamente se quedaron sin excusas, entonces cambiaron la historia. Ahora resultaba que sí habían recibido la invitación, pero que no se sentían cómodos yendo, porque Emily estaba muy triste de que yo me casara primero, que tenía que entender que esto era difícil para mi hermana, y que ellos necesitaban estar ahí para apoyarla en este momento complicado. Les dije que estaban completamente locos, que era mi boda, que Emily tiene 26 años, y puede manejar sus emociones como adulta, y que acababan de demostrar que nunca me han querido ni una fracción de lo que la quieren a ella. Mi papá me dijo que estaba siendo dramática y egoísta, que siempre había sido celosa de Emily, y que esto solo confirmaba que yo tenía problemas. Colgué y tomé la decisión ahí mismo de cortarles el contacto. Bloqueé sus números, los bloqueé en redes sociales, todo. Kevin me apoyó completamente. Él estaba igual de furioso que yo, tal vez más, porque él sí creció en una familia normal, donde los padres van a las bodas de sus hijos, ¿sabes? Para él era inconcebible lo que hicieron. Pasaron unos meses, y yo estaba, no feliz exactamente, pero en paz con mi decisión, por primera vez en mi vida. No estaba esperando migajas de afecto de mis padres. Estaba construyendo mi propia vida con mi esposo y era suficiente. Entonces, como 8 meses después de mi boda, Emily se comprometió, y mis padres enloquecieron de felicidad. Empezaron a planear esta boda gigante, tipo 200 invitados, en un hotel elegante, con orquesta y banquete de 5 platillos,
básicamente todo lo que mi boda no fue. Empezaron a contactar a toda la familia extendida para contarles las buenas noticias. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes, porque varios de mis primos y tíos, cuando supieron de la boda de Emily, preguntaron cómo había estado mi boda ya que no habían podido ir por diferentes razones. Algunos vivían lejos, otros tenían compromisos ese día, cosas así. Y cuando preguntaban, inevitablemente salía el tema de que mis padres no habían ido, y la gente preguntaba por qué. Al principio yo trataba de cubrir por ellos. Decía que habían tenido una emergencia o algo así, pero después de todo lo que me hicieron pensé, ¿sabes qué? No voy a mentir por ellos. Entonces cuando la gente preguntaba, yo les decía la verdad. Les decía que mis padres no fueron a mi boda, porque Emily estaba triste de que yo me casara primero, y que ellos decidieron que consolarla a ella era más importante que ir a la boda de su otra hija. Y la reacción de mi familia fue casi unánime. Todos pensaron que era una locura, que mis padres se habían pasado de la raya completamente. Varios de mis primos me dijeron que siempre habían notado el favoritismo, pero no sabían que era tan extremo. Resulta que la boda de Emily iba a ser en como 6 meses, y cuando llegaron las invitaciones, básicamente toda mi familia extendida las rechazó. Mis tíos, mis primos, incluso mi abuela que tiene como 80 años, todos dijeron que no iban a ir. Hubo una fiesta de compromiso también, súper elegante en un restaurante caro, y nadie fue excepto los padres del novio de Emily y algunos amigos de ella. Mis padres estaban devastados y confundidos al principio. No entendían por qué la familia no los estaba apoyando en este momento tan especial. Hasta que uno de mis tíos, el hermano de mi papá, les dijo directamente que no iba a celebrar la boda de Emily después de cómo habían tratado a Ashley, que era una vergüenza lo que me habían hecho y que la familia estaba del lado de la hija, que había sido ignorada toda su vida. Entonces mis padres me llamaron. Bueno, trataron de llamarme, pero yo los tenía bloqueados. Entonces le llamaron a Kevin. Kevin contestó, y lo primero que escuchó fueron gritos. Mis padres diciendo que yo había saboteado la boda de Emily, que había estado regando rumores y mintiendo sobre ellos para ponerle a la familia en contra de mi hermana, que era una vengativa y una mentirosa. Kevin les dijo muy calmado que yo no había mentido sobre nada, que simplemente había dicho la verdad cuando me preguntaron, y que si no querían que la familia supiera lo que hicieron entonces, no deberían haberlo hecho en primer lugar. Colgaron furiosos. Yo para este punto ya sabía lo que estaba pasando por mis primos que me mantenían al tanto, y no voy a mentir. Sentía una satisfacción oscura viendo cómo todo se les estaba volteando. No fue mi intención destruir la boda de Emily. En serio, yo solo dije la verdad cuando me preguntaron, pero verlos, desesperados tratando de salvar las apariencias después de años de tratarme como si no existiera, era tipo, finalmente tienen consecuencias por sus acciones, ¿sabes? Mi mamá logró encontrar mi nuevo número de teléfono, no sé cómo. Probablemente le preguntó a alguien de la familia que todavía me hablaba. Me llamó, y yo, sin pensar bien las cosas, contesté. Fue una de las conversaciones más dolorosas y liberadoras de mi vida al mismo tiempo. Mi mamá empezó suave, casi llorando, diciendo que no entendía por qué estaba siendo tan cruel con Emily, que mi hermana no había hecho nada para merecerse que arruinara su boda. Y yo exploté. Literalmente años y años de dolor y resentimiento salieron en esa llamada. Le dije, todo. Absolutamente todo. Le dije que toda mi vida me habían hecho sentir invisible, que nunca fui suficiente para ellos sin importar qué tanto me esforzara, que los recitales de piano perdidos dolieron, que los regalos de Navidad desiguales dolieron, que pagar mi propia universidad mientras pagaban la de Emily dolió, que todo dolió. Le dije que el hecho de que escogieran los sentimientos heridos de Emily sobre estar en mi boda fue la gota que derramó el vaso, que fue la confirmación final de que nunca me quisieron como la quisieron a ella. Mi mamá se quedó callada un momento y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que tal vez habían sido un poco más duros conmigo a lo largo de los años, pero que era porque Emily necesitaba más atención y validación, que ella era más sensible, que yo siempre había sido fuerte e independiente, entonces no necesitaba tanto de ellos, que debería estar orgullosa de ser tan autosuficiente en lugar de estar resentida, y que el hecho de que ahora estuviera tan enojada por la boda era prueba de que yo era insegura y celosa de mi hermana, tal como siempre habían pensado. Le dije que eso era una locura, que ignorar a una hija para sobrecompensar a la otra no era buena crianza, que yo no. Era fuerte e independiente por elección, sino porque tuve que serlo, porque ellos nunca estuvieron ahí para mí. Estaba llorando para este punto. Mi voz se quebraba, y le dije que lo único que siempre quise fue que me quisieran aunque sea la mitad de lo que querían a Emily, y que nunca lo tuve y probablemente nunca lo tendré. Mi papá agarró el teléfono en algún punto, y me dijo que claramente yo tenía muchos problemas emocionales sin resolver, que necesitaba terapia,
y que mientras no pudiera ser feliz por mi hermana y dejar de inventar narrativas de víctima, ellos no querían tener contacto conmigo. Que básicamente ya no era su hija hasta que me disculpara con Emily y con ellos, y hasta que convenciera a la familia de ir a la boda. Le dije que podían irse al diablo, que yo nunca les había pedido nada más que amor básico de padres y que ni eso pudieron darme, y que me daba igual si no querían tener contacto, porque yo ya había tomado esa decisión meses atrás. Colgué, y me puse a llorar como no lloraba desde que era niña. Kevin me abrazó y me dejó llorar todo lo que necesitaba. Unos días después, Emily me mandó un mensaje de texto. Decía que sabía que estábamos peleadas, pero que necesitaba hablar conmigo. Yo la ignoré. Me mandó como 10 mensajes más durante esa semana, cada vez más enojada, diciendo que era una egoísta, que cómo podía arruinarle la boda, que ella nunca me había hecho nada. Esa última línea me dio risa de lo absurda que era. Ella nunca me había hecho nada. Décadas de bullying, de burlas, de tratarme como basura, aparentemente no contaban como nada. Seguí ignorándola. Entonces empezó a mandarle mensajes a Kevin. Le exigía que me convenciera de arreglar las cosas, que yo le debía una disculpa a ella y a mis padres, que la familia estaba siendo manipulada por mis mentiras. Kevin le contestó una vez diciéndole que me dejara en paz, que ella y mis padres habían tenido décadas para tratarme bien y nunca lo hicieron, y que ahora tenían que vivir con las consecuencias. La bloqueó después de eso. Según mis primos, mis padres están ahora tratando de hacer control de daños con la familia, diciendo que yo inventé todo por celos, que la boda de Emily es más grande y bonita que la mía, entonces, esa es la verdadera razón por la que estoy molesta. Pero la cosa es que la familia no les cree. Todos han visto el favoritismo durante años. Yo no tuve que convencer a nadie de nada, solo confirmé lo que todos ya sospechaban. Mi tía me dijo que mi abuela, que normalmente es bien diplomática, y trata de mantener la paz. Esta vez dijo bien claro que no iba a ir a la boda de Emily, después de lo que le hicieron a su otra nieta, y que mis padres deberían estar avergonzados de sí mismos. La boda de Emily es en 2 meses más o menos, y por lo que sé solo van a ir como 50 personas en lugar de las 200 que planeaban. Básicamente solo amigos de Emily y de su novio, y los padres del novio que no saben todo el drama familiar. Cancelaron el hotel elegante y lo movieron a un lugar más pequeño. Emily está devastada, según escuché, y parte de mí se siente mal por ella, pero la mayoría de mí piensa que tal vez esto le enseñe algo sobre tener empatía. Mis padres están furiosos y humillados, y honestamente, bien por ellos. Pasaron toda mi vida haciéndome sentir que yo no importaba, y ahora tienen que enfrentar públicamente las consecuencias de eso. Kevin y yo estamos bien. Vivimos en un apartamento pequeño pero bonito. Estamos ahorrando para comprar una casa. Tenemos 2 gatos que son nuestros bebés por ahora. Él sigue preguntándome cada tanto si estoy bien, si necesito hablar sobre todo esto, y yo le digo que sí estoy bien, y es verdad en su mayoría. Hay días donde me siento culpable, donde pienso que tal vez exageré o que debería haber manejado las cosas diferente, pero luego recuerdo que yo no hice nada más que decir la verdad, y que no es mi responsabilidad proteger a mis padres de las consecuencias de sus propias acciones. Mi terapeuta, porque sí empecé terapia después de todo esto, dice que lo que siento es completamente válido, que establecer límites con familia tóxica es saludable, y que no tengo que sentirme culpable por priorizarme a mí misma después de toda una vida de ser puesta en segundo lugar. No sé si algún día mis padres van a entender realmente lo que me hicieron. Probablemente no. La gente que tiene ese nivel de falta de autoconciencia raramente cambia. Emily tal vez con los años madure y se dé cuenta de cómo fueron las cosas. O tal vez no, quién sabe. Pero honestamente ya no es mi problema. Yo tengo mi propia vida ahora, mi propio espacio donde soy amada y valorada, y eso tiene que ser suficiente. La familia de Kevin me trata mejor de lo que mi propia familia me trató jamás. Mis suegros me llaman su hija, me incluyen en todo, se interesan genuinamente en mi vida. Es raro al principio, acostumbrarme, a ser tratada como si importara, pero me gusta mucho. La semana pasada mi prima me mandó fotos de una reunión familiar, a la que mis padres no fueron porque sabían que yo iba a estar ahí. Todos mis tíos y primos preguntaron por mí, y cuando llegué me recibieron con abrazos y me dijeron que les alegraba verme feliz. Mi abuela me agarró la mano y me dijo que sentía mucho no haber intervenido antes, que siempre había visto lo que pasaba, pero pensó que no era su lugar meterse. Le dije que no tenía que disculparse, que lo importante era que ahora estaba del lado correcto de las cosas. Fue bonito sentir ese apoyo después de años de sentirme sola en mi propia familia. Supongo que el punto de toda esta historia es que al final la verdad salió a la luz. No fue de la manera que yo esperaba.
No fue algo que yo planeé. Solo pasó porque me cansé de mentir y cubrir por gente que nunca hizo lo mismo por mí. Y si mis padres quieren culparme por arruinar la boda de Emily, que lo hagan. Yo sé la verdad. Mi esposo sabe la verdad. Mi familia extendida sabe la verdad. Eso es suficiente para mí.